El 1 de octubre de 2024, mañana, marcará el inicio de un sexenio histórico en México con Claudia Sheinbaum, la primera mujer asumiendo la presidencia del país. ¿Cuáles son los desafíos que tendrá Sheinbaum en materia económica en el inicio de su administración? Lo vamos a platicar con Sofía Ramírez Aguilar, directora de México. ¿Cómo vamos? Sofía, buenos días, ¿cómo te va? Pascal, qué gusto saludarte a ti y al auditorio en este lunes, último día del sexenio, Pascal, ¿lo puedes creer? Pues llegó por fin y pues es momento de sí hacer corte de caja de lo que han representado estos 5 años, 10 meses, pero también de ver qué panorama tiene por delante la primera mujer presidenta de la República. Sin duda, Pascal, creo que ahora sí, de aquí para adelante, tenemos un país sumamente grande en términos de potencial, pero también con unos retos importantes. Creo que lo más importante, si me permites, es mantener justamente un equilibrio entre el dinamismo económico, pero también elevar el nivel de calidad de vida. Pero por supuesto, para poder hacer eso, siempre regresamos al tema de la inversión. Sin confianza, sin Estado de Derecho, sin sensación o realidad de que hay tribunales y juzgados y juzgadores independientes y autónomos, pues no vamos a poder atraer la inversión que se necesita para que haya el dinamismo económico que se necesita para poder siguiendo, uno, financiando los programas sociales, pero por otro lado, dos, pues con la dinámica de incremento salarial, porque pues obviamente si 70% del ingreso de las familias viene de su ingreso laboral, pues realmente lo que mantiene la calidad de vida es justamente la calidad del empleo. Entonces, un panorama lleno de retos, pero también con una ruta pues, relativamente clara. Primero que nada, creo que el tema de la confianza, sin duda, es la parte más importante, no porque las inversiones vayan por encima de la gente, pero volvemos a lo mismo. Si no tenemos crecimiento, pues no habrá ingreso laboral. Creo que tenemos muy bien mapeado el hecho de que no estamos en el mejor momento en términos de clima de negocios. Más de la mitad de los consultados por Banco de México mes a mes, de hecho, 63% de los consultados por el Banco de México consideran que es un mal momento para invertir y 71% consideran que además en los próximos 6 meses va a ser vaya, no va a mejorar este clima de negocios. A la par, bueno, pues tenemos un crecimiento acumulado a lo largo del sexenio con pues el dinamismo más bajo desde hace ya varios sexenios, desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Estamos hablando que son 6 sexenios atrás, en el cual pues se acumuló en los primeros 23 trimestres el crecimiento de 1.4%. Estoy hablando del sexenio de Miguel de la Madrid. En todos los posteriores se acumularon crecimientos por arriba del 6-7%, Uh-huh. mientras que en el que está cerrando en 4.5% de crecimiento acumulado, insisto, en los primeros 23 trimestres de cada sexenio. Y si eso lo traducimos a PIB per cápita, pues es un lamentable desempeño porque tenemos un nivel de economía dividido entre el número de habitantes por debajo del que teníamos en 2018, Pascal. De por sí, un arranque de sexenio siempre ha sido difícil, los datos lo dicen, pero hay ahora condiciones pues particulares, retos especiales que enfrentará la presidenta y yo creo, la presidenta Sheinbaum, yo creo que el nivel de la deuda puede ser uno de ellos, ¿no? No, sin duda. A ver, parte del problema que tenemos como país es quedarnos muy cómodos pensando que si el nivel de deuda dividido entre el tamaño de la economía se queda por debajo del 50%, ya estuvo. Lo cierto es que si no logramos el dinamismo económico que necesitamos, no vamos a lograr mayores ingresos tributarios. Y el petróleo, no, el petróleo ya no, ahorita no nos está dando nada. Pemex es por sí mismo un problema. Recordemos que 65, 66 de cada 100 pesos que ingresa el gobierno es justamente derivado de los impuestos. Entonces, si no hay dinamismo en el consumo, pues no hay IVA. Y si no hay dinamismo en la producción, pues no hay ISR y así. Entonces, al final del día, el disminuir el gasto para poder empatar los ingresos con el gasto y contener el nivel de endeudamiento, ese yo creo que es el segundo reto después justamente de la confianza que mencionaba yo al principio, porque pues nuevamente sin actividad económica, pues no va a haber recursos públicos suficientes. ¿Crees que los inversionistas estarán atentos al mensaje que pronuncie
la presidenta Claudia Sheinbaum, sus primeras palabras, tal vez ahí se encuentran algunas de las claves que pudiera decir cuál va a ser la estrategia económica? Pues yo esperaría que hubiera mucha receptividad respecto a lo que la presidenta diga el día de hoy en dos sentidos. Primero que nada, justamente otorgar confianza en que va a haber consolidación fiscal. Como mencionabas hace un momento, si no tenemos finanzas públicas saneadas, pero también si no podemos lograr este empate entre lo que gastamos y lo que ingresamos, pues va a ser muy difícil que mantengamos la deuda crediticia y todos sabemos que cuando aumenta el riesgo país, pues lo que acaba pasando es que pagamos una tasa de interés más alta por nuestras deudas. Entonces, al final del día va a ser muy importante la credibilidad, pero creo que el segundo tema va a ser muy importante que se delineen de una vez por todas, porque no hemos podido hacerlo en este periodo de transición de las elecciones para acá, cuáles van a ser las directrices de política económica, porque a diferencia de otras administraciones, y quien quiera comparar esto con el priismo, no me dejará mentir, pues ciertamente cuando había un presidente electo, el presidente saliente se desdibujaba de la escena pública Sí. y entraba muy claramente un mensaje del presidente entrante. Ahorita no tenemos esa claridad, al contrario, todo parece ser despedidas y mañanitas para quien sale y poco conocemos de las directrices económicas de quien entra. Entonces va a ser muy importante pues entender y conocer justamente cuáles van a ser las políticas comerciales, las políticas de postura hacia países como China. México tiene que pensar primero que nada en las y los mexicanos y después en el resto de las necesidades, pero pues eso implica definiciones importantes comerciales, económicas, laborales y sin duda, bueno, pues en toda la política de desarrollo, porque pues una vez más tenemos que ver cómo lo vamos a pagar, Pascal. Pues ahí está, y evidentemente también el paquete económico que se presentará. Pues Sofía, muchísimas gracias por estos datos muy, muy relevantes para entender este arranque de sexenio y los retos que entraña para Claudia Sheinbaum. Muy amable. Ojalá no se pierdan el reporte. Estamos en @México como vamos. Un fuerte abrazo, Pascal. Hasta luego. Gracias, gracias, muy amable. Gracias a Sofía Ramírez Aguilar, directora de México. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos?